como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Pero algo que es básico y es muy importante para nosotros poder tener una relación íntima con Dios y poder ser usados como instrumentos en manos de Dios es poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jesús, cuando subió al cielo, dice: no voy a dejar los huérfanos, voy a dejar el otro consolador para que esté con ustedes todos los días de la vida. Y eso es lo que el Señor hace. Entonces vamos a hablar sobre este tema, voy a compartir sobre este tema de cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Si tú acostumbras a tomar notas, pues usarlo en el teléfono. Ahora ya no se dice nada más abra su Biblia, sino encienda su Biblia, ¿verdad? Pueden tomar notas en el teléfono o de alguna manera, porque es importante que ustedes pues revisen todas las escrituras y puedan recibir una mayor revelación de la palabra. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Yo creo que el objetivo principal es poder tener un discernimiento espiritual. Claro. Vamos a ver una escritura que está en Romanos capítulo 8, verso 14 y verso 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos muestra aquí en nuestro interior que somos sus hijos y que somos herederos de las promesas, que somos herederos de la salvación. Vamos a orar. Amado Dios, háblanos en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo revelándose a cada uno de los que estamos aquí presentes. Que podamos tener una mayor intimidad contigo, una mayor comunión. Que podamos ser guiados como hijos tuyos. Tu palabra dice que todos los que somos hijos somos guiados por tu Espíritu Santo. Y eso estamos esperando. ¿Cuántas veces tomamos decisiones personales y tenemos fracasos, tenemos conflictos? Porque no estamos dependiendo de la guía tuya. Pero tú nos das esta promesa de que somos guiados por ti. Y quizás la oración más eficaz podría decirse es: permíteme percibir la guía del Espíritu Santo en mi vida y en cada momento y en cada etapa que tenga que pasar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando somos guiados por otros medios, porque muchas veces nos dejamos influir por alguna opinión de alguna persona, por alguna circunstancia, por algo que me late, pero no funciona, ¿verdad?, adecuadamente, porque también tenemos otros sentidos físicos, ¿verdad? Y tenemos una mente que normalmente acostumbramos para razonar y ver, y somos seres pensantes para que podamos captar lo que tenemos que hacer. Pero Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo. Yo creo que una persona no tiene una revelación clara del amor de Dios mientras no tenga a Jesucristo en su corazón. Dice que Él abre el entendimiento para que comprendamos la Escritura cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y para eso necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón. O sea, nacer de nuevo, una regeneración. O sea, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y empezamos a vivir una vida totalmente nueva. Pero ahora ya caminando en la bendición, en la libertad y en la revelación de que Dios está en nosotros. Entonces empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces cuando tenemos algún problema, algún conflicto, la gente tiene la costumbre de decir: Dios, toma control de este problema, toma control de esta situación. ¿Y saben que esa oración es correcta? Porque dice el Señor que Él nunca toma control de nada, porque Él nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos hacer las cosas. Pero nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos. Entonces, cuando un día el Señor me regañó, estábamos en una reunión profética, y el Señor dijo: no oren así, porque yo no tomo control. El que toma control es el enemigo. Mejor digan, pongan en las manos del Señor este asunto. Señor, tú puedes actuar un milagro en mi sanidad, tú puedes hacer un cambio en el corazón de mi esposo. Señor, te pongo en tus manos esta situación. Esa sí la escucha. Permíteme percibir tu guía para poderla obedecer. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo nos guía? Pues a través de la regeneración. Somos transformados.
Es como que se enciende una batería dentro de nuestro espíritu que nos alumbra la vida, nos alumbra el camino, nos da una mayor libertad para poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. Antes solamente limitábamos de nuestras, digamos, habilidades humanas, pero ahora tenemos ahora el poder del Espíritu Santo en nosotros. Estaba yo orando por este grupo y el Señor me dijo, háblales de mi espíritu, háblales del Espíritu Santo. Por eso estoy compartiendo sobre esto. En el libro de Proverbios 20, verso 27 dice, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Aquí estoy usando la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un espíritu, el espíritu humano, pero cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, se amalgama con el Espíritu de Dios. Entonces somos uno con el Espíritu de Dios, ¿me entienden? Ustedes, por ejemplo, en la mañana se quieren hacer huevos revueltos, ¿qué hacen? Está la clara y está la yema, ¿verdad? Pero al hacer huevos revueltos, llega un momento en que ¿dónde quedó la clara? ¿Dónde quedó la yema? Todo quedó amalgamado. Es muy semejante cuando el Espíritu Santo se amalgama a nuestro espíritu humano, y entonces como una luz que va irradiando y nos va mostrando lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y esto solamente es cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, porque antes nuestro espíritu estaba muerto, ahora puede tener vida, y además dice la palabra que vida nueva y vida en abundancia. Santiago capítulo 1, verso 21, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado, ¿dónde? En el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. La versión Reina Valera, que me gusta mucho, también dice que podamos con mansedumbre, o sea, con un espíritu manso, humilde, recibir la palabra la cual puede salvar nuestra alma. ¿Sí? Entonces esto es algo maravilloso porque el alma, que comprende emociones, sentimientos, raciocinio, inteligencia, imaginación, capacidad creativa, todo esto va a ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, el alma es la sede de los pensamientos, y por eso es muy fácil que podamos someter todos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y que Él pueda guiarnos por su Espíritu Santo. ¿Sí? Romanos capítulo 12. Los primeros 2 versos. Todos nosotros tenemos que leer la palabra. Qué bueno, qué hermoso testimonio que pudieron haber transcrito toda la palabra, toda la Biblia. Marcos. Qué bendición. Imagínense cuando uno medita en la palabra de Dios, porque la palabra no se puede leer así como lectura veloz, ¿no? Hay que meditarla. Hay que recibirla en nuestro espíritu. Es algo así como las vacas, ¿no? Las vacas tienen sus 4 estómagos y empieza a digerir el primer estómago, vuelve a masticar, pasa por el otro estómago, vuelve a pasar, hasta que ya pasa y es ser parte de él, de ella, del animal. Así es la palabra de Dios. Y esa palabra va renovando nuestro entendimiento, como dice la Escritura. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, o sea, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Un día estábamos en una reunión de oración, nos reuníamos todas las mañanas, 3 horas veníamos a orar todos los días, un grupo de personas. Y había una de esas personas que era un poco escéptica, pero ella veía cómo Dios nos hablaba y nos revelaba cosas profundas de su palabra, porque dice, ¿quién conoció los pensamientos de Dios? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces dice, Dios, revélame cosas nuevas. ¿Y saben qué contestó el Señor? No voy a revelar más porque no has obedecido lo que ya te he mostrado. O sea que a la medida que nosotros vamos creciendo en la fe, Dios nos abre más el entendimiento, no solamente para comprender las Escrituras, sino para tener la revelación fresca del de la palabra de Dios.
Ahora, en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu Santo estaba sobre reyes, profetas y sacerdotes, pero ahora puede estar en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo está en varias dimensiones. Cuando dice la palabra que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, o sea, estará con nosotros. Pero dice que también estará en nosotros cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y podemos orar en un lenguaje espiritual diferente, ¿no? Y luego dice que estará sobre nosotros. Nos está hablando de la unción para el llamado personal que cada uno tiene. Personas para servir en evangelismo, hacer excelentes maestros, trabajar o servir con los niños, escuchar la voz de Dios y profetizar, ser un instrumento para sanidad, para hacer milagros, para manifestarse de diferentes formas. Es cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Es la unción fresca del Espíritu Santo para movernos a actuar en el llamado personal que Él tiene desde que fuimos engendrados. Tú y yo, desde que fuimos engendrados, tenemos un llamado de parte de Dios. Lo importante es descubrirlo. Como mi hermano que vine hace 2 años, me parece, y el Señor me dio una palabra para él y está cumplida. Dios le habló proféticamente, ahorita me saludó aquí afuera, está cumplida. Él no se imaginaba lo que Dios tenía para él, pero activó ese llamado que él tenía desde que fue engendrado. Esa es la unción del Espíritu Santo. Pero Él quiere que todos aprendamos a escuchar su voz y que podamos movernos conforme a su voluntad. Es un privilegio ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no lo crees? Juan capítulo 10. ¿Tú eres de sus ovejas? Somos las ovejas del Señor, ¿verdad? O yo no quiero otro cabrito, pero a lo mejor por ahí no tengo cabrito saltando, ¿no? Dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Él nos conoce a todos absolutamente. Él sabe lo que pensamos, sabe lo que hemos hecho, aunque nos escondamos de la gente. Él conoce absolutamente todo. Él ve lo que hay en nuestro pensamiento, lo que hay en nuestro corazón, lo que hemos vivido, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Él siempre ha existido. Entonces, Él nos conoce perfectamente bien, pero quiere que aprendamos a escuchar su voz y seguirle a Él. Pero por el Espíritu Santo tenemos el acceso a escuchar la voz dentro de nosotros. Esas impresiones, ese sentir, es que siento que debo de hacer esto. Y cuando lo hacemos, resulta y hay bendición. ¿Por qué? Porque aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Quién quiere aprender a escuchar la voz de Dios? De forma inequívoca. Que no haya ningún rastro, ninguna duda de que es Dios el que nos está guiando. Imagínense la bendición. ¿Hago este negocio? Y dice, Señor, sí, porque vas a prosperar. O no. ¿O voy con este médico porque tengo tal afección? No, mejor voy con otro médico. Pero probablemente mejor no hace falta ni que vayas con el médico porque yo te voy a sanar. Entonces vamos a percibir lo que Dios tiene para nosotros y además cómo quiere hacerlo. Pero para eso necesitamos tener intimidad con Dios y conocerle, para poder escuchar su voz dentro de nosotros. Vamos a ver algunas condiciones para escuchar su voz. Condiciones. Primeramente, crecer espiritualmente y escoger oír su voz en medio de otras voces. Si tú por la mañana al despertarte dices, Señor, permíteme hoy escuchar tu voz. Escojo hoy escuchar tu voz. O sea, estamos ejerciendo nuestra voluntad, la voluntad que Él mismo nos dio para decidir entre lo bueno o lo malo o lo mejor, ¿no? Esa decisión personal que Dios no va a violar nunca. Él nos dio libre albedrío, no nos creó que fuéramos marionetas, sino que éramos personas pensantes con una voluntad propia para alinearla a la de Él. ¿De acuerdo? Número 2. Venir diariamente con un corazón arrepentido y sin iniquidad. Porque Dios escucha nuestra oración cuando tenemos un corazón limpio, un corazón que no tiene doblez, que no hay hipocresía, que no tiene apariencia. ¿Sí?
Me acuerdo, hace ya muchos años, yo tengo 5 hijos y los últimos son gemelos, y uno de ellos, un día estaba yo tratando de orar y como que no escuché, mi oración no subía. Dije, ay Señor, ¿por qué siento como que mi oración no pasa del techo? Y entonces me mostró el Espíritu Santo, dice, es que lastimaste a tu hijo. Yo, porque uno se piensa que es especial, ¿no? Que son las mejores madres del mundo, los mejores padres del mundo, ¿no? Que ¿cómo voy a cometer un error yo? Sí los cometemos y continuamente. Entonces dije, oh Dios, perdóname, pero yo no sé en qué le afecté. Y le llamé, le dije, hijo, yo creo que te lastimé. Dime por favor en qué te fallé, en qué fui injusta, porque era una injusticia que yo había cometido porque no tenía un conocimiento pleno. Y entonces él empieza a llorar y empieza a decirme en todo lo que yo había sido injusta. En ese momento hubo una reconciliación, un perdón, una sanidad de nuestro corazón. Yo le pedí perdón, él me perdonó. Y después de eso, mi línea estaba otra vez directa y abierta para poderme comunicar con Dios. Porque Dios no oye a los pecadores, pero todo aquel que hace su voluntad, a él escucha. Diariamente con un corazón arrepentido y sin iniquidad. Número 3. Estar quietos, esperando con fe, escuchar su voz. En medio de todo este ruido que hay en el mundo, actividades. Yo sé que aquí en la provincia no será tan difícil poder moverse como en México, tanto tráfico, que hay que ganarle al tráfico y los hijos a la escuela y bueno, unas carreras. Entonces, ¿cómo voy a tener tiempo de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo voy a poder estar quieto? Que tengo que apurarme porque si no el tráfico no me gana. Bueno, siempre hay un tiempo para buscar a Dios. Probablemente levantarse más temprano o acostarse más tarde y estar quietos, esperando escuchar a Dios. Quietos. Después de haber orado, después de habernos tranquilizado de todo el movimiento del día. Ay, Señor, qué delicia, ahora quiero escuchar tu voz. Y estar quietos y saber que yo soy Dios. Vamos a ver primeramente el Salmos, es 46, verso 10. Ahí está la palabra confirmando esto. La primera parte dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Es el único Dios verdadero. Él es Dios. Número 4. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, tienes que esperar oír algo importante para ti. ¿Qué tienes que decirme, Señor? ¿Qué tienes que corregirme? ¿Hacia dónde vas a guiarme? ¿Qué vas a hacer en mi vida? ¿Me entienden? Tenemos que estar expectantes. Como cuando vas a recibir una visita importante, estás expectante. ¿O qué día de tu cumpleaños? ¿Qué me van a regalar? ¿Cómo me van a festejar? Estás expectante, esperando recibir algo, ¿o no? ¿Cómo estarán las calificaciones del hijo? Salió tanto que estudió, se preparó, seguramente tiene buenas notas, estás expectante. Pues es con el Señor también, estar expectante, esperando recibir algo importante para mí. Acerca de tu familia, acerca de tu futuro, acerca de tu trabajo, del área laboral. ¿Entienden? Siempre tenemos cosas que necesitamos, díganme si no. Pero Dios nos quiere hablar. Número 5. Ser guiados por el Espíritu, no por mis propios pensamientos. Mis pensamientos muchas veces nos engañan. ¿Cuántos saben que dice la Biblia que hay imaginación mentirosa? Nos imaginamos cosas negativas y desgraciadamente estamos creyendo tanto que puede suceder, ¿no? Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, no por nuestros pensamientos que nos ponen duda, que nos ponen temores, que nos ponen situaciones tensas o de angustia, cuando ni siquiera va a pasar nada. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Isaías 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo Dios. Son muy diferentes. Dios es el que está escribiendo nuestra historia.
¿O la quieres escribir tú? Va a tener muchos tachones y muchas borraduras y muchas cosas, ¿no? Mejor dejemos que el Señor escriba nuestra historia. Que escriba nuestra historia. Nuestra cabeza puede estar pensando, ay, es que esto es un tonto. Ay, ¿cómo voy a poder hacer esto? Ay, no hagas eso. Y empezamos a tener pensamientos. ¿Saben qué es el campo de batalla del enemigo? Los pensamientos. ¿Cómo crees que Dios te puede ayudar en esa situación tan difícil? ¿Cómo crees que Dios puede hacer un milagro? Esa persona que está desahuciada con cáncer, ¿cómo crees? Yo creo que Dios es todopoderoso y que Dios hace milagros actualmente y siempre los ha hecho y los seguirá haciendo. Ahí está nuestra fe, pero la fe se activa cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, cuando estamos quietos esperando recibir algo importante. Número 6. Ver si la palabra de Dios está de acuerdo para confirmar su voz en el interior de nuestro corazón. Ahí pudiéramos tener duda. Bueno, esto que estoy recibiendo, ¿será de Dios o no? Pero si conocemos la Escritura, sabemos que Dios dice determinadas cosas que están de acuerdo a aquello que está viniendo a mi mente. Entonces, está confirmado por la palabra. Si, por ejemplo, dice, hay un enfermo, dice la Escritura, por las llagas de Jesús, yo puedo sanar. Tú eres sano por las llagas de Jesús. Tenemos ese derecho como hijos. Y luego dice, impondremos manos a los enfermos y sanarán. Ay, estoy sintiendo poner las manos, pero ¿qué tal si me contagio? ¿Qué tal si esta es una enfermedad contagiosa y le pongo la mano? Entra la duda, pero dice la palabra, si crees y obedeces lo que dice la Escritura, vas a ver el resultado. Nosotros aprendimos la fe. Nuestros hijos, los gemelos, estaban pequeñitos. Se enfermaba uno, se enfermaba el otro. Se le picaban los dientes del mismo lado al mismo tiempo. Bueno, todo. Así es que un día teníamos muy poquito tiempo de conocer al Señor. No sabíamos mucho, pero lo que íbamos recibiendo, lo obedecíamos aún sin entenderlo del todo. Estaba uno ardiendo en temperatura y tocamos al otro igual, y los dos llorando. Era en la madrugada, no podíamos encontrar un médico. Le digo a mi esposo, oye, ¿te acuerdas que leímos en la Biblia que podíamos manos sobre los enfermos y sanarían? Nada perdemos comprobar. Pusimos la mano, Padre, en el nombre de Jesús, por las llagas tuyas, Jesús puede sanar a nuestros hijos. Nos quedamos impactados. A los 10 minutos no tenían temperatura, estaban sonriendo y felices, los dos. Funciona, dijimos, funciona. Y eso activó nuestra fe para cosas más grandes. ¿Me entienden? O sea, la fe se activa por el poder del Espíritu Santo. ¿Te acuerdan cuando Samuel, hijo de una mujer estéril, y dice, yo tengo un hijo, voy a dedicarlo al Señor? Y se lo llevó el sacerdote Elí, y ahí lo tenían. Y entonces se dormía. Samuel era un pequeño. Y de repente escucha una voz que le dice, ¿cómo le dijo? Samuel. Le habló. Y va él con el sacerdote y dice, ¿me hablaste? No. Dile, hoy habla que tu siervo escucha. Era pequeñito. Mi nieta que está allá atrás acaba de cumplir 7 años. Ella recibió el bautismo del Espíritu Santo. Desde niños pueden aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Me entienden? Dios nos comunica. Si no se va a comunicar, somos rebeldes, ¿verdad? Si no nos gusta lo que nos dice, porque lo que se va a decir, deja esto, deja ese pecado, o deja esa mala maña que tienes. Ay, no, pues sí me gusta tanto, ¿verdad? Dios, no podemos jugar con Él, ¿sí? Tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que penetra hasta el nivel entre el alma y el espíritu, ¿verdad? Para discernir las intenciones y los pensamientos del corazón, ¿no? Y la palabra que nosotros leemos, ustedes que la transcribieron seguramente tuvieron revelación de lo que significaba. Podemos leerla y la leemos como una novela y qué bonito está y todo, pero una cosa es cuando nos paramos
y tenemos la revelación de lo que Dios dice. Eso se llama la palabra rema. La palabra rema. Un día llegó una mujercita. Ella tenía muchos años de querer tener un bebé. Ya tenía 7, 8 años de no poderse embarazar. Y estaba yo compartiendo un mensaje sobre la diferencia entre lo que es el logos de la palabra, que es un conocimiento, y lo que es el rema, que es la revelación de la palabra. Ella se fue. Y al final, antes de que se fuera, me dice, ¿puede orar por mí? Porque quiero tener un bebé. Ya tengo muchos años de casada. Yo creo que Dios puede darme un bebé porque es herencia de Dios. Claro que sí, me pongo de acuerdo contigo, vamos a orar. Oré por ella. Pasa un tiempo, varios meses. La veía yo, pero de lejos. Un día llega con una nena. Le digo, y esa nena dice, ¿te acuerdas que oramos para que yo tuviera esta nena? Le dije, sí, hace como un año. Pues, y la voy a presentar ahora. ¿Y cómo le van a llamar? Le voy a llamar Rema. ¿Me entienden? Ella se activó la fe, hasta le puso Rema a su nena. Entonces, qué importante es que podamos aprender a caminar en la voluntad de Dios, ¿sí? Un día, había un amigo y tenía un compañero que era muy mal estudiante. Inclusive, este estudiante tenía un problema en una de sus piernas, o sea, no podía caminar bien, cojeaba. Y entonces, era incrédulo. Y este amigo lo quería tanto que le empezó a hablar de Jesús y todo eso, y se arrepintió y aceptó al Señor. Y entonces dice, ¿puedes creer que Dios te pueda sanar y pueda hacer que tu pierna, que está paralizada y que está más corta que la otra, Dios haga un milagro en él? Dice, pues sí, pues vamos a orar. Y el Señor le restauró su pierna y empezó a caminar perfecto, pero seguía siendo un mal estudiante. Y entonces dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Todos ya están contentos porque ya estoy caminando bien, pero no tenía capacidad para tener un buen aprendizaje. Pero un día estaba leyendo en la Escritura y llegó a ese pasaje de Daniel, que estaba con el jefe de los eunucos y que le dijo que no quería tomar la comida del rey, que quería tomar una comida especial. Y aceptó, ¿verdad? El jefe de los eunucos dice, bueno, si tu rostro no está demostrando que realmente están cada vez más débiles, pues vamos a hacerlo, vamos a probarlo. Y lo hicieron por 10 días. 10 días en Daniel. O sí, porque hubo primero 21 días y luego 10 días. Okay. Bueno, creo que fueron 10 días. Y entonces, él leyó ese pasaje, y dice que el Señor no solamente los mantuvo robustos y vigorosos, sino que les dio inteligencia 10 veces más que los diferentes sabios de Babilonia. Eso dice la palabra. ¿Por qué no lo puede hacer conmigo? Y le creyó a Dios. ¿Y qué creen? Tuvo inteligencia 10 veces más que la que tenía antes. Vean cómo la palabra es viva y eficaz y produce fe. Daniel capítulo 1, verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aceptó que comieran legumbres y agua y los encontró robustos y vigorosos. Entonces, continuando con el testimonio, dijo, Señor, dame favor con los maestros. Y el Señor lo hizo. Creo que se me pasó aquí algo. No, bueno, está bien, vamos a seguir ahí. Vamos a Juan capítulo 1, verso 4. Este joven dice, dame conocimiento y habilidad para aprender. En él tengo vida y él es la luz de los hombres. ¿Sí? Entonces empezó a desarrollar su espíritu, su mentalidad y pudo recibir esa capacidad de ser cada vez mejor. Y entonces esta escritura le llegó mucho a su corazón, porque dice la escritura que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ustedes creen que es la luz de ustedes, es la vida de Jesús? Y que él puede alumbrar nuestro espíritu, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Está la guía del Espíritu Santo.
¿cómo nos habla Dios? Vamos a ver de qué forma nos puede hablar Dios. Primeramente, a través de su palabra la mayoría de las veces. Después de que tú oras, Señor, háblame por tu palabra. Y no es algo mágico que la abramos así nada más, sino que el Espíritu Santo puede ponernos en nuestro pensamiento Lucas capítulo 1, verso 5. ¿Qué estoy pensando? Viene su palabra a nuestra mente, a nuestro espíritu, ¿sí? O la abrimos y encontramos un pasaje que nos está dando la solución exacta a esa necesidad que tenemos, porque nos está hablando por su palabra. Por eso es importante leerla, ¿no? Otra forma en que nos habla, bueno, aquí está como el pasaje que dice Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, quiere decir, no dejes de confesarla, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no dice algunas cosas, todo te saldrá bien. Meditar en su palabra. Número 2. Nos habla a través de otras personas que tengan el Espíritu Santo activo. Cada vez que el pastor o alguna persona comparta aquí, si tú tienes el espíritu abierto, tienes su corazón abierto, vas a recibir la palabra que va a ir cambiando tu vida. Algo te va a mostrar el Señor, aún a través de los niños. El Dios nos habla a través de los niños porque su espíritu está muy abierto, está muy limpio, muy transparente, todavía no tiene tanta intelectualidad como los adultos, ¿no? Entonces, Dios nos va a confirmar todo lo que nos haya mostrado, pero tenemos que tener un buen discernimiento para poder saber qué es lo que Dios nos quiere decir y qué es lo que yo me estoy imaginando nada más, ¿no? A través de su palabra. Otra forma en que Dios nos habla es a través de los ángeles. ¿Entonces los ángeles existen? Sí. Dice Hebreos que son espíritus ministradores al servicio de nosotros, somos herederos de la salvación. Antes de que tuviéramos nosotros el centro cristiano que ahora tenemos, hacíamos congresos para niños y entonces pues alquilábamos un salón de fiestas, una escuela, ahí en los salones teníamos las actividades para los niños. Y en esa ocasión alquilamos un salón porque íbamos a hacer un congreso para niños y además era el día de la clausura y iban a ir los papás, o sea que no íbamos a caber en una casa, alquilamos ese lugar. Y un hermano nuestro, que por cierto hace unos días se fue a la presencia del Señor, un misionero, no sé si ustedes hayan hablar del hermano Ford Wilson. El hermano Ford Wilson partió con el Señor hace poquito. Él nos apoyó mucho al principio que estábamos iniciando la obra. Y entonces él estaba sintiendo, él vivía por el sur de México y nosotros vivíamos por el norte. Y era tanto la relación que tenía con nosotros y la obra que estaba creciendo que él quería irse a vivir allá, pero quería que Dios se lo confirmara. Entonces dice, Señor, dime si me debo de ir a vivir allá, muéstramelo, dame una confirmación, háblame de alguna forma. Y llega un niño y lo toma del pantalón y dice, oiga, dice Dios que usted se venga a vivir acá. Se le quedó eso. Era tal el impacto porque estaba esperando recibir algo así, ¿no? Pero cuando volteó no había nadie. No había un lugar donde el niño pudiera esconderse o irse detrás de una esquina, nada. Era un niño como los niños del Congreso, de la misma edad, semejante, que le habló, pero no era un niño, era un ángel. Los ángeles pueden personificarse para mostrarnos el camino. Si yo les pudiera platicar todas las veces que he tenido presencia de ángeles y que Dios me ha hablado a través de ángeles, nos han evitado accidentes, nos han confirmado algo. De repente sentimos algo que no debemos hacer y sentimos que algo nos está limitando a hacer lo que no es correcto. Ángeles. En ocasiones podemos verlos, en ocasiones lo podemos percibir, en ocasiones solamente tenemos una certeza de que fue algo que nos movió a hacer algo diferente. Dios nos habla a través de ángeles.
también nos puede hablar por circunstancias y por señales. Por señales. Cuando nosotros, el Señor nos mostró que tenía un lugar para que se levantara la obra, nos fue dando señales. Nos dijo, es un monte. Un monte. ¿Cómo podemos levantar una obra en un monte? Mi esposo se va a buscar montes, por todos lados estaban pelones, que bueno, vamos a poder llegar con la gente a ese monte. Y luego dijo, encontrarán un pollino atado. Desatarlo es el lugar que les oye. Un pollino, un burrito. Bueno, y empezamos a ver todas las señales que Dios nos daba. Y luego daba otra escritura que decía, por camino real iréis. Camino real iréis. Bueno, y empezamos a juntar todo lo que Dios nos estaba mostrando con lo que teníamos anotado ya al estar orando. Pues se encontró una montaña que estaba fácilmente llegar con vías públicas, conectada perfectamente bien. Y íbamos bajando porque es una montaña muy alta donde está la casa de ustedes cuando quieran ir por allá. Está en Atizapán, Estado de México. Es una montaña que es como de unos 7 pisos de altura. Ahí está, hasta arriba está el santuario. Cuando íbamos bajando para un lado, dijo Gonzalo, mira, ahí está el burro. Dice, no me digas así. Le dije, no, ahí está el burro. Estaba un burrito amarrado ahí. Y luego revisamos. ¿Y cómo se llama? La avenida se llama Camino Real de Calacuaya. Y Calacuaya quiere decir lugar por donde se entra en náhuatl, quiere decir la puerta. Señales y señales y señales. Dios nos guía por señales, por circunstancias. No les puedo platicar todo el testimonio porque, bueno, me tomaría un rato de decírselo, pero Dios nos habla por señales. Número 5, a través de sueños y visiones. Sueños y visiones. No porque cenaste mucho Dios te va a hablar, ¿verdad? Con unos sueños y todo, ¿verdad? O pesadillas, no. Pero en ocasiones tú te acuestas leyendo la Biblia, orando, tienes alguna necesidad, algún problema, pero cuando te acostaste orando, en el sueño Dios te da la solución del problema. Yo tengo cerca de mi cama una libreta y una pluma siempre. ¿Por qué? Porque se te pueden olvidar los sueños. ¿Saben que por lo menos tenemos 9 sueños en la noche, cada persona? No te acuerdas de ninguno, pero dile, Señor, permíteme escuchar tu voz a través de sueños, a través de visiones abiertas. Tener una visión. ¿Te acuerdas que nos dio una visión aquí en Pachuca, verdad? Y se va a cumplir todo lo que Dios nos vaya diciendo. Como en el caso de Pedro y Cornelio. ¿Quieres abrir tu Biblia conmigo? Está en el capítulo 10 de Hechos. Hechos 10, vamos a leer un trozo de la escritura para entender lo que son sueños y visiones y cómo Dios nos habla. Pero como es un poquito largo, no la tengo escrita, pero quiero que ustedes abran su Biblia para leerla juntamente conmigo. Hechos 10 del 1 al 22. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios de vez en cuando, siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Fíjense, aquí están 2 cosas. La visión, claramente le habló, y además un ángel. Y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, ¿verdad? Porque impacta lo sobrenatural a veces. ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario para que hagas.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, era como a las 3 de la tarde. Y tuvo gran hambre, ¿verdad? Que a las 3 ya tenemos bastante hambre. Tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esta es otra forma en que Dios puede dar, es un éxtasis, ¿no? Que estamos conscientes, pero al mismo tiempo estamos en el espíritu, ¿no? Y vio el cielo abierto, una visión, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, si podemos escuchar la voz de Dios: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, y aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ¿verdad que el Espíritu Santo nos puede hablar? Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Si en este pasaje hay muchas formas en que Dios nos habla: por su espíritu, por ángel, por voz, por visión, por señales. ¿Entienden? O sea, lo que pasa es que estamos tan en lo humano que no permitimos que el Espíritu Santo nos active y nos mueva. Otra forma en que nos habla el Señor es una voz interior, o sea, nuestra conciencia, y paz en el corazón. Iba a ir, un día llegó un varón, me dice: el novio está invitando a mi hija a ir con él a unas vacaciones, pero no tengo paz. ¿Qué piensa, hermana? Le dije: pues si no hay paz aquí adentro, quiere decir que no debe de ir. Finalmente habló con la hija y no fue. O sea, le estaba confirmando la paz, que no tenía paz, que fuera con el novio. Pues lógico, ¿verdad? No va a hacer nada. Es que va la familia. Sí, pero no importa, vaya la familia. Ellos se pueden escabullir por ahí, ¿verdad? Y no fue la hija. Pero él percibió: no había paz. No había paz en su corazón. Y no fue. Entonces, Dios nos habla. ¿Cómo reconocer su voz? Por una convicción en el corazón. Cuando iban camino a Emaús, dice: ¿qué no ardía nuestro corazón cuando se estaba abriendo las Escrituras? Una convicción, una certeza aquí, una convicción en el corazón. Lucas, ahí está el pasaje, Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: no había nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Hay una convicción aquí, una certeza: debo de hacerlo. Bueno, déjenme platicarles un testimonio antes. De la convicción en el corazón. Hace el año pasado, a fines del año pasado, yo tenía una invitación para ir a compartir a Monterrey con los pastores, y aparte en un congreso de mujeres, y aparte el domingo, y aparte
una congregación que tenemos allá en Monterrey. Yo tenía todo un programa, pero yo tenía un dolor en una parte de mi cuerpo y fui con el médico para que me diera un medicamento relajante que me desinflamara y yo poder irme tranquila. Me dio un medicamento, me tomé una pastilla. Llega una hermana que Dios le usa mucho, está encargada de toda el área de hospitales, y me dice: supe que estabas enferma y vine para orar por ti, pues te lo agradezco. Oró por mí, ya había tomado antes la pastilla, ¿verdad? Y dije: mira, ya está lista la comida, vamos a comer. Nos sentamos a comer. Acabamos de comer, estamos esperando el postre, cuando digo: me siento mal. Al decirle esto, me desmayé. Yo sentía que me moría, sentí la muerte. No supe más de mí, empecé a sudar, una cosa espantosa. Yo empecé a entregar a mis hijos, sí, Señor, todo queda en tus manos, etcétera, etcétera, porque yo sentía instantes, ¿no? En eso llama a mi hija Clara, la persona que estaba allá en la casa, le llama. Llega el médico, yo no sé cuánto tiempo pasé en ese estado, pero me dice mi hermana, la que oró por mí, dice: tú fuiste trasladada en ese momento al cielo. Y dije: sí, yo sentí que me morí, porque una sonrisa se iluminó en tu rostro y tu rostro brillaba. O sea que ella tiene la certeza de que yo me morí por unos momentos. Me morí. Cuando de repente empiezo a escuchar así, casi como muy inconsciente, empiezo a escuchar voces. Era el médico que llegó a checarme. Dice: no tiene pulso, está helada. Es importante internarla, porque si no, se va. Yo ya venía de regreso. ¿Me entienden? Fue algo impresionante. En eso mi hija llama a Monterrey y dice: mamá no puede ir, se cancela, no puede ir. Pero saben una cosa, yo había estado orando por ese evento y Dios me había dado 2 palabras claves. Me había dicho, Salmo 103, alma mía, bendice al Señor y bendiga todo tu ser, tu santo nombre. Él es el que perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y otra parte me había dicho: yo nunca he dejado de hablar públicamente en las asambleas de las congregaciones. Yo me sentía muy débil, porque estuve como 70 y tantos, bueno, más de 24 horas hospitalizada por un medicamento mal administrado, una pastilla. Entonces ahí había un conflicto. Todo el mundo me decía: no vayas, te vas a poner peor. Mi hija: mamá, mira cómo estás, no vayas. Eran muchas voces. Yo misma me sentía débil, dije: ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? Pero dice: obedece mi palabra. Yo ya te guié por mi Espíritu Santo. Dije: sí voy. Yo salí como a las 9 de la noche del hospital, me perdí la primera parte del evento, porque ya no pude estar con los pastores. Salí a las 9 de la noche del hospital, empaqué rápido, a las 3 de la mañana estaba yo en el aeropuerto y me fui. El tema era cielos abiertos. O sea, ahí está una lucha. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pero había una convicción en mi corazón, una certeza de que yo tenía que ir a pesar de todo. Eso fue algo que el enemigo quiso hacer conmigo. A ese grado tenemos que ser sensibles y obedientes al Espíritu Santo de Dios. La persona, las circunstancias, el sueño es comparable a la palabra de Dios. Porque si sueñas tonterías, pues definitivamente no es Dios el que te está hablando, ¿verdad? Tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 12, verso 26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. Por eso les digo, cuando ustedes se despierten en la mañana, digan: Señor, hoy yo escojo escuchar tu voz.
Porque va a haber muchas voces que nos van a decir, pues a lo mejor hasta cosas feas, ¿no? O nos van a tratar de sacar de la voluntad de Dios. Pero si tú decidiste en la mañana decir, hoy escucho tu voz, Dios te va a librar de cometer errores. Número 3. El sueño, la circunstancia, el ángel es comparable con el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Número 4. El paz en el corazón, aunque haya batalla en la mente, porque aquí es lo que manda, ¿no? Paz en el corazón, aunque aquí, ay, y si me pasa algo, y si me muero, y si me empieza, ay, ahí está la lucha. Este es el campo de batalla del enemigo, ¿eh? Número 5. Pensar en el que me habla o en el que lo que me pide Dios hay amor. Si tú tienes una enemistad contra alguien, dices, no, que se acabe, que se muera, todo. Eso no es de Dios, ¿verdad? Porque Dios dice que aún amemos a nuestros enemigos y los perdonemos. Entonces ahí no es una guía del Espíritu Santo. No es algo que venga de arriba, es algo que viene de mis emociones y de mi enojo y de mi ira, ¿me entienden? De mi carne. Entonces es importante reconocer la voz de Dios y obedecer sus mandamientos. He tenido a través de los años a escuchar la voz de Dios que es apacible, la voz del Espíritu Santo. Y me he determinado a decir sí y amén cuando sea de Dios. Es decir, no. Aunque te insistan, aunque te ofrezcan lo que sea, pero si Dios te dice no, no lo hagas. Tenemos voluntad propia, pero dice la palabra que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios y Él nos oye, ¿verdad? Y que Él pondrá en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Cierra tus ojos. Amado Dios, tú eres todopoderoso. Tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios compasivo, pero también eres un Dios justo. Oro para que el grupo aquí reunido pueda ser guiado por tu Espíritu Santo. Que cada uno sea guiado a toda la verdad, para que se muevan conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque si ellos acceden y alinean su voluntad a la tuya, tú los bendecirás. Con toda sinceridad, amados, si ustedes quieren que verdaderamente Dios les guíe y que puedan percibir su guía, ¿por qué no se ponen su mano en su corazón como una señal? Decirle sí. El Espíritu Santo está aquí. Quiero ser guiado por Él. Quiero tener una certeza de que Él está en cada situación de mi vida y que su mano poderosa está sobre mí y que no me dejará, que irá conmigo todos los días de mi vida. Señor, yo quiero percibir la guía del Espíritu Santo en cosas sencillas y aún en cosas complicadas y no dejarme llevar por mi voluntad, porque solamente la voluntad de Dios es buena, santa y perfecta. Aleluya, aleluya. Ahora dile, Señor, pon tus ojos, a mí me gusta mucho hacer algunos actos proféticos. Pon tus manos, tus dedos en tus oídos, dile, Señor, oro para que mi oído se destape y pueda percibir con los oídos tu voz, que pueda escuchar tu voz, que pueda no solamente escucharla, sino ser suficientemente dócil para obedecerla. Quiero caminar en tus propósitos y en tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios todopoderoso, porque tú eres un Dios que nos ama y que quiere siempre lo bueno para nosotros. Tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos recibir de parte tuya. Ahora pon delante del Señor esa necesidad que tú tengas en este momento. Si
tienes algún familiar incrédulo, si tienes alguna necesidad personal en el área laboral, en el área familiar, alguna necesidad física, algún problema de salud, ponlo delante del Señor. Entrégaselo al Señor, ponlo en sus manos para que Él obre. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito eres. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía. Gracias por las formas en que tú nos hablas. Queremos obedecer cada vez que tú nos digas algo. Y no lo confirmes por tu palabra, por tu espíritu, por la paz interior. Aleluya. Gracias, Señor. El Señor, el Espíritu Santo me está mostrando algunas situaciones de ustedes en el área física. Cuando yo diga hay una persona, puede ser una, pueden ser varias, pero simplemente es el hecho que el Señor está mostrando, que el Espíritu está mostrando. Hay una persona o varias que tienen un dolor en este momento, parece que es una hernia en esta parte de su cuerpo, cerca de su ombligo, en esta parte. ¿Quién es esa o esas personas? Póngase de pie, por favor. Pongan su mano ahí precisamente. Dile, gracias, Señor. Porque lo que tú muestras, tú, Señor, lo respondes. Gracias porque por tus llagas soy sano. En este momento yo creo que tú estás obrando sanidad en esta parte de mi cuerpo. Si es un órgano interno, si es simplemente problema en muscular, gracias porque tú eres mi sanador, Dios Rafa. Y por tus llagas soy sano. Aleluya. Gracias, Dios. Hay una persona que tiene un problema en su ojo derecho. Un ojo derecho. Bien, póngase de pie. Yo sé que pueden ser ambos ojos, pero lo que Dios está mostrando es en el ojo derecho. Uno de ellos tuvo un golpe, no sé si fue un accidente o se cayó, pero en esta parte, por la ceja, ponga su mano ahí y dile, gracias, Señor. Inclusive ahorita una persona tiene un dolor de cabeza, no muy fuerte, pero en esta parte de su cuerpo, por el ojo derecho. Aleluya, gracias, Dios. Gracias porque tú sanas mi cuerpo. Porque tú hiciste el ojo, ¿acaso no verás mi necesidad? Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás mostrando. Trae sanidad completa en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias, papito. Hay una persona que ha estado batallando mucho tiempo con dermatitis. Inclusive continuamente tiene comezón en su cabeza y en algunas partes de su cuerpo. ¿Quiénes son esas personas? Dermatitis. Gracias. Sí, gracias, Dios. Gracias porque tú traes sanidad y medicina, le das abundancia de paz y de verdad. En el nombre de Jesús, toma autoridad. Toda alergia, toda dermatitis, todo lo que está produciendo comezón, escozor, se cancela en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque por tus llagas tus hijos son sanos y reciben en este momento sanidad en Cristo Jesús. Dice la palabra, según tu fe se ha hecho. En ocasiones es inmediato el alivio. En ocasiones puede ser mañana, pasado, que es algo paulatino. Tome su lugar. Yo no sé si hay alguna persona que esté aquí que no haya aceptado a Jesús en su corazón y quiera hacerlo esta noche. Que esté aquí de visita y que quiera hacer esta decisión muy importante. ¿Hay alguien aquí? ¿No? Bueno, ya todos somos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Cualquier necesidad que tú tengas,
que seguramente ya se les pusiste al Señor, empieza a darle gracias a Dios y alábale por lo que Dios va a hacer. Aún si tú quieres poner tu mano en esa parte, si tienes alguna situación emocional, pon tu mano en tu corazón. Si tienes algún problema en el área económica, levanta tus brazos, tus manos extendidos al cielo diciendo: Señor, estoy para recibir lo que tú tengas para mí. Gracias por tu provisión, porque también tú eres un Dios proveedor, Dios Jireh. Provee todo conforme a tus riquezas en gloria y necesidad. Gracias, Dios. Gracias. Gracias a Dios. Bueno, pues ustedes van a empezar, si fueron sinceros delante de Dios, van a empezar a tener visiones, a tener sueños, a escuchar la voz de Dios. Para terminar, voy a compartirles un testimonio. Hace muchos años mi esposo estaba compartiendo algo así, diciendo: oír a Dios, era el tema, oír a Dios. Y pues como mujer, pues a uno le gusta arreglarse, etcétera, ¿verdad? Y me gustaban mucho los aretes. Y él me había regalado precisamente unas arracadas muy grandotas y yo me ponía muy orgullosa cuando me ponía esas arracadas, ¿no? Pero en el tema él empezó a compartir diciendo que cuando un esclavo era entregado a su dueño, lo ponían en los dinteles de la puerta, en los postes, delante de los ancianos, y con un lesna le perforaban el oído. Y con eso se hacían esclavos de su dueño, ¿no? Y dice, pero otros, los sacerdotes, no recuerdo exactamente cuál exactamente la cita, pero decía que les ponían aceite en sus oídos, en sus dedos pulgar y en el dedo del pie, ¿verdad? Para consagrarlos. Dice, qué curioso que ahora las mamás, nace una nena y luego les quieren poner una arracadita, pues porque pues es niña, ¿no? Y no se dan cuenta que le están esclavizando al mundo, a la vanidad. Yo me sentí tan avergonzada. Él me hubiera regalado las arracadas, ¿no? Ay, no. Dice, ¿o qué quieren? ¿Quieren entregar sus oídos para escuchar a Dios? ¿O quieren consagrarse al mundo? Mi esposo era muy claro cuando compartía, ¿verdad? Y entonces yo sentí que mis oídos empezaron a sentirse calientes. Cogí las arracadas, las metí en un sobre de la ofrenda y dije, nunca más yo escojo escuchar la voz de Dios. Y a partir de entonces empecé a escuchar la voz de Dios.